Comenzamos la clase sobre el tema fe por encima de la razón, extractos selectos de la Rab. Sí, continuamos como en el mismo tema, fe por encima de la razón, es decir, cómo subimos al grado espiritual, al primer grado, y así pasamos de un estado a otro, de un grado a otro, más y más. Porque cómo subimos es a través de que cada vez se descubre en nosotros más deseo de recibir con todas las dificultades, todos los problemas. Sentimos más debilidad, confusión en la mente, sentimos confusión en el corazón, sentimos debilidad y en general todo tipo de molestias. Y junto con esto debemos sostenernos unos a otros más y más, porque es imposible aquí solos subir a la montaña. Y nos recordamos unos a otros que todo esto viene de la misma fuente del Creador, que no hay nada más que Él, que Él solo nos arregla todas las molestias, en especial una molestia tras otra, a cada uno, a cada decena y a todos juntos, a todo el mundo, a toda la realidad. Todo está medido y llega del pensamiento de la creación, de beneficiar a los creados, de llevar a los creados a la adhesión. Y por eso así tenemos que relacionarnos con todos los estados que nos pasan en la mente, el corazón, etc. Y debemos entender que precisamente a través de los pensamientos ajenos llegamos a la elevación espiritual. Nos elevamos por encima de estos, que el Creador adrede nos envía todo tipo de debilidades y confusiones para que nos elevemos por encima de estas en otorgamiento. A eso se le llama fe por encima de la razón. Y entonces el deseo de recibir, lo entendemos correctamente, lo vemos y que se llama ayuda en contra, y así avanzamos. Y así es todo el trabajo espiritual, es como subir una escalera o subir una montaña, que es algo duro, pero no hay opción, solamente de esta forma, como que podemos tragar esos grados y nos elevamos precisamente por encima de ellos gracias a estas molestias que tenemos, y así subimos a la montaña del Señor. Entonces, continuemos viendo esto, estudiando esto, recibiendo esto de la forma correcta, y después, en cada momento de nuestra vida, debemos ubicar estas molestias, también ver que vienen del Creador. Y a través de ellas tenemos la conexión con Boré, y así dentro de ellos, con el trabajo correcto con ellas, el Creador se revela, y así vamos a comenzar a conectarnos a través de la decena, a través de estos análisis con Boré. Y hasta que lo descubramos, nos conectemos con Él y comencemos realmente a llenarnos con su presencia. Por favor. Punto 7. El asunto de las malicias que se convierten en méritos. Como la llama prendida de la mecha, que el pensamiento extraño se considera el asunto de la ptilá, la mecha, que quiere descalificar su trabajo. Es decir, que el pensamiento extraño le da a entender que por parte del intelecto y la razón no tiene que hacer en la labor del trabajo del Creador. Al aceptar el pensamiento extraño y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto, pero uno va por el camino de la fe, que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se prende a la mecha del pensamiento extraño. Resulta que solo ahora puede cumplir la mitzvah de la fe como es debido.
Resulta que los cuestionamientos se convierten en méritos, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. A esto se le llama, se alegra en las angustias, que a pesar de sufrir angustias porque el pensamiento extraño lo aflige y le hace hablar maldad y calumnia y mala lengua contra la labor del Creador, de todos modos se alegra porque ahora justamente puede cumplir el estado de fe por encima de la razón, y esto se denomina alegría de la mitzvah. Rab, es decir, la alegría de la mitzvah es cuando yo siento molestias y puedo elevarme por encima de estas, pedirle al Creador que me ayude. Y entonces, por encima de estas molestias, me quiero conectar con Él, acercarme a Él. Y entonces, cuando de esta manera sostengo la conexión con el Creador, a pesar de las molestias, debilidades y confusiones, a eso se le llama la alegría de la mitzvah. ¿Preguntas? Ok, si no hay, entonces estamos sobre el caballo. Sí, Gilad. Gilad, entonces la persona está feliz o está... Rab dice, está feliz, alegre por las molestias. Vemos con esto que el Creador adrede despierta todo tipo de molestias, disturbios para que podamos acercarnos a Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Necesitamos otros grados ante mí. Y estos grados son exactamente esas molestias en el corazón, en la mente. Entonces subo sobre ellas. No es simple. A pesar de todo es subir y subir y subir, que yo me sobrepongo sobre esta molestia, esta otra, en la mente, en el corazón, todo tipo de rechazos, incluso cansancio, todo tipo de cosas. Y entonces, de esta forma, a pesar de todo, me acerco al Creador. No hay acercamiento, otro tipo de acercamiento al Creador, sino que así subimos, nos elevamos por encima de las molestias. Ahora, en este ascenso tenemos muchos discernimientos. Después lo estudiaremos, cómo pasamos de Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, raíz 1, 2, 3, 4, todos los grados de Abiud que tenemos para llevarnos en estos 5 grados, multiplicado por 5 y por otros 5 y más, y así es hasta que lleguemos a un estado en que todos estos grados estén por debajo. Pregunta. Dice aquí que a pesar de que sufre de esto, de que le duele, él está feliz. Rab, sí, quiere decir que está feliz con los sufrimientos. Gilad, ¿más sostiene uno y otro? Rab, sí, porque los sufrimientos, digamos, lo que se siente en el deseo de recibir se siente, no hay lo que hacer, pero junto con esto está feliz porque son dos sensaciones al mismo tiempo. Es como el enfermo que le descubren que hay que abrirle la herida, digamos. Entonces, por una parte duele, es una operación, es algo, pero por otra parte sabe que ya encontraron y que ahora y que después de todo esto va a estar sano. Y si sabemos cómo nos sobreponemos a estas molestias a través de la conexión entre nosotros, no hay problema. Realmente es posible hacer todo, solamente que nos conectemos. Subir a la fe por encima de la razón quiere decir pasar de la sensación y el conocimiento y la percepción particular al conocimiento, percepción grupal. En la práctica es así y así lo realizamos. Ahora vamos a darle la pregunta a Mac. Здравствуйте, Рав. В чем разница преодоления помехи в сердце и в разуме? ¿Cuál es la diferencia entre sobreponerse a las molestias en la mente y en el corazón? Rab, depende de qué molestia, o si es en la mente o en el corazón, o es en la sensación o en la mente.
Petah Tikva 2. ¿Se me escucha? Sí. Ok, la pregunta es, sobre cada molestia que llega, en realidad busca cómo esto lo lleva a la conexión. Rav, sí. Pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este trabajo? No se entendió, lo siento. Rav, si tú trabajas por encima de la molestia y a pesar de esto, que tienes una confusión en la mente y en el corazón, te quieres acercar a la conexión, al Creador y a la decena, entonces ya tu trabajo es por encima de esta molestia, se le llama trabajo en fe por encima de la razón. Después vas a comenzar a sentir qué molestias de verdad tienes. Vas a comenzar a sentir la internalidad de la molestia. Por ahora es así. Poco a poco nos acercamos a estas cosas. Yo prefiero que se descubran del trabajo, de la experiencia. Pregunta de Petah Tikva 2. ¿No se prende la luz roja? No. Es decir, que por sobre el esfuerzo que hago de juntar sobre todas las molestias, los amigos, todo esto se le llama el trabajo en fe por encima de la razón. De nuevo, el esfuerzo que la persona hace de no olvidar en sus pensamientos y en su corazón, sino que las molestias y por sobre esto dirigirse a la conexión, a la decena. Rab, él no borra las molestias junto con estas molestias, obstáculos, él se sobrepone a estas y continúa en adhesión con la decena y con el Creador. Eso, así trabaja con esto. De nuevo, en esto hay muchas cosas. Todo es todo nuestro trabajo espiritual hasta el Gemara Tikkun. Es todo basado en la fe por encima de la razón. Solamente entienda ahora que somos como niños en la primero básico que comienzan a reconocer que tenemos un lápiz y tenemos un cuaderno. Así comenzamos con esto. Petah Tikva 4. Si no hay que borrar las molestias, entonces a veces no queremos ir por encima de la razón. El ego no da la posibilidad. No hay algo así. Eso no es así. No es correcto. De los cielos nos dan solo para poder sobreponernos y caminar. Nada más. No hay algo así de que los cielos quieren hacernos caer. No. Solamente quieren ayudarnos a que continuemos. Y si tú piensas así, simplemente borra este pensamiento de la cabeza para que no vuelva. ¿Está bien? Ok, ahora yo no entiendo qué es lo que le pasa a esta pantalla. No veo los grupos, no veo nada. ¿Qué es? Petah Tikva 17. Las molestias construyen la carencia. Rab, las molestias no vienen de la carencia, vienen del camino que tienes que subir al Gemara Tikkun, al final de la corrección, y es para que tú subas. Entonces te aumentan el deseo de recibir y tú tienes que sobreponerte a esto. Pregunta. Ahí no se entendió, no lo entiendo. ¿Hay alguna situación en la que ya no hayan obstáculos? ¿Sin obstáculos? Rav repite la pregunta. Sí, hay un estado sin obstáculos si sales del trabajo espiritual y entras en tu vida física como todos.
entonces vas a tener otro tipo de molestias, porque a pesar de todo, cada uno debe recibir estas molestias, estos golpes en todo tipo de direcciones para poder avanzar a la meta de la creación. ¿O que haces esto en conciencia, en entendimiento, en el grupo y continúas en el camino con un ritmo rápido que tú eliges esa velocidad o que te ayudan a avanzar sin sentido, como toda la humanidad? Pregunta. ¿Las molestias son una condición para el avance? Rab, las molestias son una señal de avance, sí. Pregunta de Olan. The joy of a mitzvah that's mentioned here, is it actually the result of faith above reason, of going? La alegría de la mitzvah que indican aquí es el resultado de la fe por encima de la razón. Rab, es en el camino, digamos que sí, sí, reciban esto, sí, ustedes se sobreponen a las molestias y llegan a la alegría, es una alegría de un estado de fe por encima de la razón, a pesar de que son grados que aún no son grados espirituales, pero digamos. Can I ask another question? Pregunta, ¿puedo hacer otra pregunta? When we are in the understanding that the disturbances are from the Creator exactly for this reason, you could say. Cuando entendemos que las molestias vienen del Creador para este propósito, es posible decir que estamos en reconocimiento de la inclinación al mal, si es el punto de cambio hacia la fe por encima de la razón. Sí, sí, todo esto se va a ir aclarando más a más. Tú vas a darte cuenta que eso se va a ir aclarando. Y yo no quiero contestar directamente a esto porque la persona tiene que reconocerlo desde su trabajo. Pregunta de Queens. Shalom Rav, ¿qué quiere decir sobreponernos a los problemas? ¿Puede dar un ejemplo físico de la vida? Rav, sobreponernos a los problemas es que estamos contentos de los problemas que se descubren y por sobre ellos nos dirigimos a Boré para que nos ayude a conectarnos aún más entre nosotros y con Él. A eso se le llama sobreponerse a los problemas. Petach Tikva 2. Entiendo, Rab, ¿qué quiere decir que la persona hace un trabajo individual frente a las molestias? ¿Cómo transformar esto en una molestia en la decena, que uno se sobrepone a través de la decena? Rab, si tienes algún tipo de molestia y tú no puedes sobreponerte a esta a través de que te conectas con los amigos y con el Creador, es una señal de que es una confusión, de que no es una molestia. Sobre cada cosa que tenemos en la vida podemos sobreponernos a través de la conexión entre nosotros y de la conexión con Boré. Si hacemos esto, digamos, no de la forma ideal, porque cada molestia viene de allá. Pregunta, ¿pero qué quiere decir sobreponerse? Que yo sé que hay algo mal y que me corro a la decena a conectarme. Rab, sí, que sobre todas las desconexiones, confusiones, molestias, yo corro a conectarme con ellos y con Boré de la forma más para poder aclarar esta situación y exijo del Creador la fuerza de conexión por encima de mi ego. Pregunta, ¿y cómo la decena puede usar ese estado que la persona pasa para dar fuerza o elevarse por encima de este estado? Todo el tiempo sostenerlo, principalmente recordarle, darle la sensación de que todos estamos juntos. Eso es lo principal. Y entonces vamos a comenzar a sentir que todas las molestias vienen de esto. Todas las molestias vienen de esto y para esto. Pregunta de Sichron 1. Me gustaría preguntar, si vienen las molestias sobre la conexión en sí, entonces sabemos que viene de arriba y tratamos de sobreponernos a esto, pero de alguna manera usted dijo que se puede sentir el deseo de la decena
y yo no veo cómo esto se conecta. Rab, ok, esperemos varios meses y después lo verás. Así es. ¿Está bien? Pregunta de Kiev. Да, дорогой Раф, скажите, можно предположить, что уровень... Rab querido, diga por favor, ¿es posible suponer que el grado del Parzuf espiritual se determina a través de la medida de la molestia? Rab, exactamente. Pregunta. De esto viene una pregunta. ¿Cuál es la medida de la molestia que debemos sobreponernos para poder construir un verdadero Parzuf? Rab dice, Aviut Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet. Pregunta, ¿cuáles son los grados de Aviut? Rab, eso aún no lo sabemos. No hemos estudiado, no tenemos una herramienta, un instrumento para medir. Como tú quieres pesar algo, aún no tienes en ti esas pesas. No lo tienes aún. No lo tienes. Pregunta. Todos aspiramos a la conexión, tenemos la sensación de ese punto de conexión, Rab, pero tú tienes que aún medir estas cosas, más, menos. Tú puedes decir esto es más, pero a lo mejor es más porque es algo personal, pero en potencia, puede ser en potencia o en el sentimiento, en la emoción, pero aún no estamos en la espiritualidad y no podemos sopesar estas molestias porque no tenemos el masaj. Ese ya es el trabajo de masajim. Dentro de poco llegará. Ibru 10. Shalom Rab, ¿cómo transformamos la molestia física en un estado espiritual? No hay una molestia física como principio, no existe eso. Depende solamente de cómo la persona lo recibe. Todo es espiritualidad, todo es la revelación de la Shekhinah. Solamente de qué forma se revela. Pregunta. Entonces, el estado cuando se descubre y cuando lo traemos en la decena, por eso los cabalistas nos dicen lo que tenemos que hacer. Incluso si no entendemos, incluso si no sentimos, hay que realizarlo. Y de esto vamos a saber qué hacer. Eso. ¿Está bien? Челябинск. Когда находишься на подъеме, ты понимаешь, что сейчас тебе... Cuando uno está en ascenso, entiende que hay que añadir ego. Y entonces uno también sabe cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Solamente que cuando pasa, incluso si uno espera esto, uno cae. ¿Es posible evitar esta caída o qué tiene que pasar, Rab? En el tiempo en que tú recibes un descenso, es imposible evitar esta sensación de descenso, sino ¿para qué te la dan? Pero después de que te la dieron, tienes la posibilidad de inmediato de dirigirte a los libros, al grupo, y lo más rápidamente posible sobreponerte. Todo el tiempo tiene que sostener a tu lado esos medios a través de los cuales rápidamente sales del descenso, en especial cuando es un descenso así de improviso. Pregunta de Tel Aviv 1. ¿Qué quiere decir sobreponerse a la molestia? ¿Quiere decir que uno lo trata de hacer por sí mismo o Rab? Junto con la molestia, abrazarte con los amigos y con el Creador juntos. A eso se le llama sobreponerse. Pregunta de Petach Tikva 18. ¿Aló? כן, אמנון. כן, תן את הסימן. פה מעט זמן, אנחנו כבר לא מעט זמן מדברים על עבודה מעל הדעת. Nosotros hablamos
No se escucha bien. Rab dice, te están diciendo que tu micrófono no está bien. Y tenemos que cambiar todo el equipo. Pero voy a tratar de nuevo. Continúa. אני אשאל אחר כך. גם אני שומע אותך פעמיים. זהו. PT 2. פתח תקווה 2. En relación a los sufrimientos, en el deporte se puede conectar la dificultad con el esfuerzo, pero en el camino espiritual no se escucha. No se entiende, lo siento. Shai dice Rab, lo siento. Se escucha entrecortado. Quiero escuchar, pero no soy capaz. Yo creo que ustedes tienen que venir acá y golpear al departamento técnico y corregir todo esto, porque si no, yo voy a parar de dar clases, lo digo muy seriamente. Eso es lo que estoy a punto de hacer, realmente no sé qué hacer. Ellos hacen tales cosas que como nunca hubo antes. Entonces, por favor, comiencen con una presión. Cambien a todos, no me importa. Yo me puedo quedar aquí solo donde me encuentro, no necesito a nadie. Llévense a todos y cámbienlos. A lo mejor solamente de esta manera vamos a llegar a algo bueno. Se acercan las fiestas y yo no me siento que soy capaz de dar una clase. Le digo esto a todos. Y no hay un responsable. ¿Quién es el responsable? Díganme un nombre, Gilad. ¿Tú conoces quién es el responsable sobre todo este tema técnico? Sí, yo también hago lo mismo. Así es. En resumen, no sé lo que hacer. Solamente sepan que si ustedes ven que yo me desconecto es porque es imposible escuchar o hablar. Petach Tikva 2. Es el internet en mí. Gilad, por lo visto es un problema